Si sois amantes del Tech House y si no lo sois, pero queréis ser tendencia de música electrónica para, entre otras cosas, tener mayores oportunidades de éxito, más vale que sepáis producir como los líderes de dicho género. Y es que en el vídeo de hoy os traemos una propuesta que me planteó mi hermano la semana pasada, en el que me decía: a ver si eres capaz de crear un loop a lo Fisher y compartirlo con tus seguidores sin usar librerías de sonido Tech House ni loops. Si no fuera mi hermano, pensaría que es mi enemigo. Y es que, como vosotros sabéis, nos especializamos en el tecno melódico y nunca antes habíamos realizado nada de dicho estilo. Primera vez. No obstante, aplicando los consejos que os traemos al canal sobre cómo analizar una canción, estábamos convencidos de que lo podríamos lograr. Justo esto es lo que os traemos en el vídeo de hoy. Por lo que, quedaros hasta el final del vídeo para aprender a hacer una canción como esta. Lo primero que tenemos que hacer es introducir un limitador en el bus master. Y os estaréis preguntando: ¿por qué? ¿Por qué? Cuando producimos a un volumen bajo, supongamos que producimos dejando un headroom de menos 9 dB, lo que hacemos es conseguir más papeletas para realizar un reparto tonal poco adecuado, y especialmente enfatizar los graves más de lo que deberíamos. Esto se debe a que volúmenes reducidos, los graves se perciben más bajo que el resto de frecuencias, consecuentemente tendemos a subirlos. No obstante, estos contienen mucha energía y cuando en el mastering queremos obtener un volumen competitivo, nos encontramos que golpeamos con el límite antes de lo debido, por lo que no conseguimos el mismo volumen que la referencia. Fijaros en este ejemplo de unos clientes. Esta canción, que está muy bien producida en cuanto a diseño de sonidos, automatizaciones, detalles y estructura, tiene el único pequeño inconveniente de que fue producida a un volumen bajo. Al poner el limitador y subir el volumen, el máximo que podemos conseguir es este. En cambio, en la versión mezclada y masterizada, el volumen que llegamos es el siguiente. Y el bajo consigue tanta potencia que nos puede originar problemas en monitores más profesionales o en los mismos clubes. Por lo que empezar la producción de este modo nos ayudará a conseguir un mejor resultado. El mejor modo para entender cómo es un kick de este género es analizando uno de nuestro artista referente. ¿Y qué creéis que tenemos que analizar? Pausad el vídeo y pensad en los factores clave que componen el kick. Seguro que si habéis visto los vídeos del canal lo sabréis. Y efectivamente, lo que tenemos que analizar es la duración del kick y la relación de este entre los graves, los medios y los agudos. Dando por hecho que el kick estará en mono, ¿no? Efectivamente. Por lo que introducimos un espectrómetro y buscamos un golpe del kick en la canción de referencia. Y las conclusiones que hemos obtenido tras el análisis han sido las siguientes. El kick tiene una duración media y tiene un potente subgrave y bastante presencia, pero en cambio tiene poca pegada. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar, seleccionar o diseñar nuestro kick. Hemos seleccionado un kick que tiene un buen subgrave sobre el que trabajar, aunque es cierto que tiene algo más de medios y de agudos de lo que nos gustaría. Por lo que comparando nuestro kick con el de la referencia, vemos que nos faltan graves y que en cambio nos sobran medios agudos, ya que los medios agudos de la referencia no corresponden al kick, sino que corresponden más a los hi-hats. Para recortar el agudo lo haremos con una EQ transparente. Podemos usar, por ejemplo, la que te viene por defecto en FL Studio. Y para añadir subgrave lo haremos con un ecualizador de emulación analógica. Por ejemplo, podemos usar el Coffee de Pun, que es un plugin gratuito. Y ahora escuchamos mientras observamos la diferencia. El bajo constará de dos capas. La primera es la que le proporcionará potencia. Esta es muy sencilla de realizar. Abrimos un preset en blanco, lo que hacemos es seleccionar la forma de onda SAW, asignamos el corte del filtro al envolvente número 2 y ponemos algo de unisono. En cuanto a la melodía del bajo, fijaros que todo es la misma nota y que el pattern es muy sencillito. Está en D4 y esto es porque queremos que las frecuencias del subgrave se encuentren en torno entre los 50 y los 70 Hz.
Nos apoyaremos de los efectos para llegar al sonido que buscamos. Pero, ¿cómo sabemos dónde queremos llegar? Analizando el bajo. Primero, analizaremos el subgrave. Tras el análisis del subgrave, observamos que este llega al mismo nivel del kick. Por lo que cuando comparamos nuestro subgrave con el grave de la referencia, nos damos cuenta que nos sobran todas las frecuencias agudas, que las tendremos que recortar. Y adicionalmente tendremos que enfatizar las frecuencias graves. Adicionalmente cortaremos el side de 0 a 100 Hz, ya que no queremos que las frecuencias más bajas de nuestro subgrave contengan información estéreo, ya que estas cuando suenen en un buen sistema de sonido pueden originarnos problemas. La segunda capa es la que nos proporcionará la textura. Duplicaremos el primer bajo, ajustaremos la forma de onda, cerraremos más el corte del filtro de la envolvente y la forma de onda será más plug. Y en este caso, como no puede ser de otro modo, la clave serán los efectos. Distorsión y compresión multibanda. Cortamos las frecuencias graves que están ocupadas por nuestro subgrave y ya lo tenemos. Las percusiones se basarán principalmente en los hats y los claps. También contendrán otros elementos con el objetivo de generar mayor ritmo o groove, pero estos serán secundarios. En cuanto a los hats, será el off-hat el que marcará el ritmo principal. Este contendrá pequeñas variaciones para que aún sea más dinámico. Queremos que el hat sea largo y que tenga algo de cuerpo. Cuando comparamos nuestro hat con el de la referencia, observamos que la referencia tiene muchísimo más cuerpo y más agudos, por lo que con los efectos y con otros hats deberemos rellenar estas frecuencias que nos faltan. Le hemos dado algo más de cuerpo y de brillo a través de ecualizadores. Le hemos introducido un plugin de cinta para darle un toque más analógico. Y finalmente lo hemos complementado con un hat con más cuerpo. Y estos hats los hemos puesto en un bus en el cual hemos añadido algo de distorsión, hemos reajustado la ecualización y hemos añadido un glue compresor para que se cohesionen y parezcan un único hat. En cuanto al clap, hemos seleccionado uno que sea una palmada más tradicional y que consecuentemente tenga bastante información aguda. Para que el clap tenga mayor movimiento y variación, hemos utilizado una técnica que seguro que os va a gustar. Clonamos el clap, lo hacemos más corto, lo ponemos en reverse. Este lo tenemos que situar justo delante del clap principal, pero no en todos los golpes. Fijaros cómo queda. Y para añadir aún mayor variación, hemos seleccionado un clap un poco más largo, le hemos puesto algo de reverb y lo hemos dibujado para que a veces coincida con el clap y otras veces no. Y todo esto lo hemos complementado con percusiones secundarias como estas. Si os está gustando el vídeo, apoyadnos con un buen like, suscribiros al canal y comentad vuestras sugerencias para que podamos mejorar los vídeos y posibles temas para los siguientes. La melodía está compuesta por dos layers. El primero es el principal y es el que marcará el ritmo. Este se complementa muy bien con el bajo y lo que busca precisamente es darle mayor groove y mayor dinamismo. Fijaros que constantemente estoy hablando de groove y dinamismo, y es que esta es la clave para producir un buen track en dicho género. El sonido es muy parecido al del bajo, pero es algo más agudo y tiene algo más de ataque, lo que hace que en vez de sonar como un plug más pup pup pup, suene más como un lead. Fu, fu, fu. En cuanto a los efectos, le añadimos un poco de distorsión, compresión multibanda y un chorus. Y de cara al break le hemos puesto efectos como un delay,
un reverb, un poco de distorsión, también un ecualizador. Y la idea es automatizar estos parámetros para que el sonido contenga mayor variación y de hecho se vaya como difuminando en el track. Esto aquí serían todas las automatizaciones que hemos realizado. El segundo layer, en cuanto a diseño del sonido, es prácticamente igual al primero. La única diferencia es que este sí que será más plug. Y lo que haremos será que aparezca puntualmente para incrementar la sensación de velocidad y de movimiento de la melodía. También hemos creado una especie de sirena, recurso muy utilizado en este género, en la cual la clave es usar el glide para que haga el efecto de desafinación. Y hemos añadido un reverb y prácticamente nos hemos quedado con la señal wet. Finalmente, en el break hemos creado una melodía un poco desafinada y jugando con el formante del filtro para darle este toque más ácido. Seguramente uno de los sonidos más reconocidos en este estilo sean los horns. Para ello puedes utilizar librerías de horns como por ejemplo las de Kontakt, no obstante nosotros lo hemos creado a partir de un sintetizador. Os vamos a enseñar cómo hacerlo. La forma de onda es parecida a la de la melodía y se ha puesto un filtro para que corte parte de los graves y de los agudos, y en cuanto a la envolvente tiene un ataque rápido para que tenga algo de transitorio y algo de decay, sustain y release. Como ya os podéis imaginar, los efectos lo llevarán al siguiente nivel. Y es que este sonido tiene que estar bastante distorsionado y comprimido. Hemos aplicado un delay seguido de una distorsión, una compresión multibanda enfatizando los medios y un chorus. Finalmente, hemos reajustado la ecualización, hemos añadido algo más de distorsión y un poco de reverb. Fijaros la diferencia entre antes de efectos y después de efectos. Los principales efectos que hemos creado son los siguientes. Un roll de snare muy sencillo, donde únicamente alteraremos la frecuencia de los golpes de menos a más. Y haremos una subida de pitch mediante una automatización. Efecto de subida de una vocal en reverse. Efecto de subida que hemos creado resampleando todo el break. Hemos aplicado algo de formante. Y hemos cortado los graves y parte de los medios. Y hemos añadido un reverb prácticamente en wet. La idea es que esto se mezcle con el propio break y le proporcione un toque de calidad superior. Hemos realizado una copia, la hemos controlado ajustando los fades ins y los fades outs. Hemos subido aún más el formante, hemos puesto un reverb también con bastante wet y hemos realizado una subida de pitch mediante una automatización. Hemos creado un piano arpegiado donde la velocidad del arpegio rate se incrementa mediante una automatización a medida que avanza el break. Hemos seleccionado una especie de drone o white noise, un crash en reverse y un clean-ball. Y todos los efectos juntos suenan así. En cuanto a las vocales, tenemos frases, sí, las hemos descargado de YouTube,
People turn up the bass. las cuales les hemos aplicado efectos como reverb y delays. People turn up the bass. Y todo junto sonaría así. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.